Ya, chiquillos, buenas tardes. Espero que estén bien. Les pido disculpas por este atraso, ¿ya? Estaba en otra clase. Así que comenzamos entonces, ¿ya? Vamos a comenzar la clase y lo primero entonces es compartir pantalla. Déjenme ampliar aquí la imagen. Ya. Bueno, hoy día vamos a hablar un tema que tiene que ver con la economía, el mercado y la sociedad. En verdad, el objetivo es bien amplio, ¿ya? El objetivo de la priorización, y que dice evaluar las relaciones entre el Estado y el mercado, considerando temas como sueldos justos, productividad, carga tributaria, comercio justo, probidad, desarrollo sustentable, riqueza y pobreza, ¿ya? Como ustedes ven ahí, son varios temas. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a ver hoy día? Es el tema relacionado con la pobreza, ¿ya? Y la próxima clase vemos la riqueza y así vamos desarrollando cada uno de los contenidos que aparece, el tema que plantea este objetivo priorizado, ¿ya? Entonces, el tema de hoy día es conocer qué es la pobreza en sus diferentes nociones, visiones o dimensiones, ¿ya? Lo primero, ¿qué significa ser pobre? ¿Ya? Si alguien, yo le pregunto a alguien, ¿qué me podría contestar? ¿O qué tiende uno a contestar al tiro? Cuando uno es pobre, ¿qué cosa le falta? ¿Qué me podría contestar? ¿De qué cosa uno carece? ¿Qué es lo primero que uno piensa? ¿Qué le falta a uno cuando dice, no, yo estoy pobre, estoy en condición de pobreza? ¿Qué cosa le falta a uno? ¿O le faltaría? ¿De qué cosa ¿O carece? falta de recursos para cubrir sus necesidades? Ya, exactamente. La falta de recursos para cubrir sus necesidades. Esa es una dimensión nomás de la pobreza, pero es la primera que a uno se le viene a la cabeza, ¿cierto? Cuando uno dice, no, hay tantos porcentajes de pobreza en Chile, uno dice, la gente que, como dices ahí, tiene falta de recursos para satisfacer sus necesidades básicas, ¿ya? Y eso es la noción tradicional de lo que es la pobreza, ¿ya? Entonces, por eso dice, en el pasado la noción de pobreza fue vista como una sola dimensión, la económica. Entonces, se asocia la falta de acceso a bienes y servicios básicos, situación considerada producto del problema económico o escasez, ¿ya? Entonces, se planteaba que la pobreza era el resultado de tener recursos muy limitados para satisfacer necesidades que son infinitas, o sea, siempre están ahí aumentando. Ahora, en la actualidad, la pobreza se analiza desde el punto de vista de varias dimensiones. Por eso se habla de multidimensional o una pobreza con múltiples dimensiones, ¿ya? Es decir, no solo la parte económica, sino que también está otras dimensiones que nosotros vamos a ver enseguida. Aquí tenemos una imagen de lo que es el reflejo de la pobreza, un campamento, ya en las condiciones de la vivienda, el entorno, la carencia de algunos elementos, como el acceso al agua potable, a la energía eléctrica, que muchos funcionan colgándose del sistema con todo el riesgo que eso implica, eh, la seguridad, ya una vivienda segura, que lo cobijen cuando hace frío, etcétera. Entonces, es una imagen de lo que es considerada una situación de pobreza. Y aquí tenemos otra imagen en que hay dos grupos que son muchas veces los más afectados por la condición de pobreza, que son los niños y los adultos mayores, ¿ya? En que les afecta más esta condición de pobreza porque son las personas que a lo mejor tienen menos elementos para enfrentarse a esta situación. Los niños, por su condición de niños más pequeños, ahí dependen de un adulto. Y ya el adulto mayor es una persona que ya no está trabajando porque no puede, por las condiciones de enfermedad, etcétera, y que si en verdad no debiera trabajar,
ya debería estar en tiempo de descanso, pero muchas veces no pueden hacerlo y son afectados. ¿Por qué? Porque el adulto mayor más encima también empieza a presentar otros problemas, como las enfermedades que empiezan a surgir y que carece de recursos como para enfrentar esas enfermedades. Entonces también aumenta su grado de pobreza. Peor si vive en las condiciones que nosotros vemos en la imagen. ¿Ya? Ahora, aquí tenemos información de pobreza, en este caso, en Chile, que se mide por ingresos. Por eso dice pobreza por ingresos y el coeficiente de Gini, que nosotros lo mencionamos en clase anterior. Veamos, cuando hablamos de pobreza por ingresos, estamos viendo una sola dimensión. ¿Se fijan? Y aquí se mide la pobreza se habla, y la pobreza extrema. Si nosotros decimos la pobreza en términos generales, en el año 2006, si ustedes se fijan, la pobreza estaba en un 29,1%, 2006. Ya en el 2017 había bajado a un 8,6% como índice de pobreza general. O sea, aquí uno puede decir que mejoró la condición de las personas. Uno puede decir también que hay menos pobreza, ¿ya? La pobreza extrema, también si uno ve los datos, 12,6 en el 2006, año 2006, y en el 2017 un 2,3, también bajó, ¿ya? Entonces, uno puede decir, ya, las condiciones de pobreza han ido disminuyendo, por lo tanto, la calidad de vida de las personas, uno piensa, ha ido mejorando. Esas es como las conclusiones que uno puede sacar. ¿Qué pasa con el coeficiente de Gini? Si ustedes recuerdan, este coeficiente, este índice mide la desigualdad. Fíjense que la desigualdad se mantiene prácticamente igual, 2006 al 2017. ¿Se fijan? Y esto tiene que ver con la distribución de la riqueza. En que la riqueza muchas veces se concentra en un pequeño porcentaje de la población. Y eso permanece. Entonces aquí, al ver este gráfico, uno puede concluir que la pobreza ha ido, digamos, disminuyendo, por lo tanto, la calidad de vida de las personas ha ido mejorando desde el punto de vista de los ingresos. Y tenemos que, al contrario, la desigualdad medida por el coeficiente de Gini se mantiene igual. No hay cambios ahí. O sea, la desigualdad se mantiene. ¿Ya? Entonces ahí tenemos eso. Ahora, esa es la pobreza unidimensional, uno podría decir, o desde el punto de vista económico, o desde el punto de vista de los ingresos. Sin embargo, en la actualidad se mide la pobreza desde una visión multidimensional, o sea, no una sola, sino que varias dimensiones. ¿Cuáles son esas dimensiones? Educación, salud, trabajo y seguridad social, vivienda y entorno, y redes y cohesión social. ¿Ya? Tenemos 5 aspectos que nos permiten medir la pobreza. ¿Ya? Si nosotros hablamos, pero ¿qué cosas se miden? Porque esto tiene que ser bien objetivo y medible. ¿Qué cosas se miden? En el caso de educación se mide asistencia, rezago escolar y escolaridad. Asistencia está claro, si los alumnos, estamos hablando de, en este caso, básica, nivel de básica y media, van, digamos, presente, que aquí estamos hablando en términos de años en que la presencialidad es normal, ¿ya? No así en tiempo de pandemia que el año pasado por lo menos, si asistimos ustedes y nosotros muy poco tiempo presencialmente a los colegios. Entonces, asistencia, si asiste o no, básica y media. El rezago escolar. El rezago significa cuando alguien se va quedando atrás. Es decir, a una determinada edad debiera estar en un curso, en un nivel. ¿Ya? Pero hay muchas personas, muchos alumnos, alumnas que por distintas razones van quedando atrás. ¿Ya? Entonces van más atrasados en el sistema escolar. Eso también se mide. ¿Ya? También se va midiendo. Y hay otros que desertan del sistema escolar. ¿Ya? También eso se mide cuántas personas, etc. Y la escolaridad. ¿Hasta qué curso o hasta qué nivel de educación uno ha
cursado o ha llegado, ¿ya? Entonces uno puede decir básica completa, media completa, educación superior, superior completa, incompleta, etc. Todo eso es medible y ese es un aspecto o una dimensión de lo que es la pobreza. A más educación, uno parte de la base que a mejor y más educación, menos pobreza. Ahora, ¿qué pasa con la dimensión de salud? Cuando hablamos de salud, hablamos de aspectos como malnutrición en niños y niñas, ¿ya? Y hablamos también de un aspecto como dice adscripción al sistema de salud, o sea, forma parte de un sistema de salud y la atención en salud. La malnutrición en niños, malnutrición, no estamos diciendo que no coma, sino que se alimenta mal. ¿Qué problemas nos puede traer el que un niño esté mal alimentado o mal nutrido, sería como lo correcto? ¿Qué problemas nos puede traer en el caso de los niños mal nutrido, mal alimentado? Nos podemos ir a dos extremos. En el caso de Chile, yo les he hablado antes que en los años 70, incluso antes de los años 70, 80, había un problema en los niños, que era la desnutrición infantil. Los niños estaban desnutridos, no recibían los alimentos necesarios para una buena nutrición, por lo tanto tenían ese problema de desnutrición. En la actualidad, ¿se mantiene el problema de desnutrición o pasamos a otro extremo en el caso de los niños? En la actualidad, ¿habrá desnutrición o habrá otro problema en el caso de los niños en cuanto a su alimentación? ¿Quién me podrá decir? Ahora, en la actualidad, ¿hay problema de desnutrición o existe otra situación? Si uno ve la realidad que afecta tanto a niños como a adultos, en cuanto a la alimentación. ¿Han escuchado hablar de la obesidad infantil? Pasamos. Entonces, los dos aspectos es una mala nutrición, ¿ya? En uno puede decir, a lo mejor carece de alimentación, sí, pero en el caso de la obesidad, las personas no carecen de alimentación, muchas veces, bueno, si tienen los problemas de obesidad, mayoritariamente, es por una mala alimentación, no porque carezcan de los recursos para alimentarse, sino que se alimentan mal, ¿ya? Piensen todo lo que es la comida chatarra, comer constantemente y no alimentarse bien como corresponde con una alimentación más sana. ¿Se fijan? Eso se puede medir con todo lo... De hecho, hay mediciones en los colegios, ya a los alumnos se les toma la talla, el peso, etc. Y la alimentación también. El otro punto es estar dentro de un sistema de salud. En el caso de Chile, recuerden que está el sistema público, que es el FONASA, y en el caso de la parte privada están las ISAPRES, que son instituciones de salud previsional, pero privadas. ¿Ya? Entonces, las personas están dentro de un sistema y las que no están, ¿dónde se atienden? ¿Ya? ¿Dónde van a atenderse con problemas de salud? Y está la atención también, la atención en salud y lo que implica la calidad también de esa atención en salud. ¿Ya? Una persona que tiene recursos va y, porque puede financiar, se atiende a lo mejor en una clínica privada. Pero una persona que tiene menos recursos tiene que esperar la atención en el sistema público, en un hospital, en un consultorio, etc. ¿Fija? La otra dimensión, aparte de educación, de ese aspecto, depende. La ocupación, o sea, el trabajo. La persona tiene trabajo, no tiene trabajo, qué tipo de trabajo tiene, es un trabajo permanente o es un trabajo esporádico, ¿ya? Depende ahí, no es lo mismo tener un trabajo permanente, con un contrato, con todos los beneficios que implica tener un trabajo ahí estable, a tener un trabajo esporádico, ¿ya?
La seguridad social relacionada con lo mismo. ¿Ya? Tengo seguridad social, es decir, tengo para más adelante poder, por ejemplo, poder acceder a una jubilación, puedo hacerlo, tengo los recursos, y si no los tengo, ¿quién ¿quién me va a ayudar en ese momento? ¿Quién me va a apoyar cuando una persona ya es mayor y no está en condiciones de trabajar por edad, por salud, ¿ya? Y porque no le van a dar trabajo tampoco muchas veces. Entonces, ¿quién va a apoyar ese aspecto? ¿Ya? Entonces, trabajo y seguridad social. El otro aspecto, o la otra dimensión, es vivienda y entorno. Y ahí se habla de, por ejemplo, habitabilidad. ¿Ya? Es decir, las condiciones de habitabilidad que tiene una vivienda. Me refiero a el tipo de material que está hecho, las condiciones en que está. Ya puede ser una vivienda de adobe, una de madera, ¿ya? O bien una que se haga con el sistema cemento, todo lo que implica material sólido. ¿Ya? Eh, los espacios, tiene digamos, un piso, tiene instalaciones, los servicios básicos, etcétera. Entonces, todo eso también tiene baño, ¿ya? Entonces, todo eso se mide en vivienda y entorno. Los servicios básicos son considerados el agua potable, la energía eléctrica, el acceso, por ejemplo, a combustible. En la actualidad uno podría decir y agregar, por ejemplo, el acceso a Internet, que es como un servicio básico en la actualidad, para hacer esta actividad que estamos haciendo nosotros ahora. Y el entorno. ¿Será lo mismo vivir al lado de, no sé, un basural? O que dan reportajes de repente donde las personas tienden a hacer basurales ilegales y hay vecinos, gente que vive ahí, que le toque vivir al lado de un basural, a vivir, por ejemplo, al lado de un parque, a vivir en una zona que está iluminada, por ejemplo, para una seguridad, a una zona en que no hay veredas, no hay luminaria, no hay nada. Entonces, eso es el entorno, algunos aspectos, ¿ya? Y tenemos finalmente la última dimensión, que es lo que se habla de redes y cohesión social. Es decir, las personas se sienten, digamos, partícipes de la sociedad, existe apoyo por parte de organismos, ya sea municipales, por ejemplo, que estén presentes en las distintas comunidades o en los distintos barrios, ¿ya? La persona tiene acceso a participar, por ejemplo, dentro de un grupo de una junta de vecinos, por ejemplo, ¿ya? O a un grupo de apoyo dentro de su barrio, ¿ya? Eso también es medible. El trato igualitario, ¿ya? Que en general todos seamos tratados bien, ¿ya? De la misma forma, pero bien, ¿ya? Eh, que no por ser de un lugar la persona sufra un trato, una discriminación, ¿ya? Si va a buscar trabajo al sector oriente y la persona proviene, por ejemplo, de una comuna del sector poniente que tiene menos recursos, tenga un trato igual, ¿ya? Y la seguridad, que la persona sienta que está segura, que tiene acceso, que se siente, digamos, en buenas condiciones, ¿ya? Entonces, pasamos de una dimensión, que es la económica o la que tiene que ver con los ingresos, a una multidimensional, o sea, con varias dimensiones que ve aspectos como la educación, la salud, el trabajo y la seguridad social, la vivienda y el entorno y las redes y cohesión social, ¿ya? Entonces, es la forma en que actualmente se mide la pobreza, ¿ya? Y en base a esta visión multidimensional, la gente ve su realidad, da la información y se considera pobre, pasamos a subir el porcentaje. Fíjense, ¿quiénes se consideran pobres? Un 79,3%. O sea, pasamos cuando se mide una dimensión, pasamos de un 8,6
a la multidimensional, en que la gente se considera pobre desde el punto de vista multidimensional, es un porcentaje de un 79,3%. O sea, si medimos el índice de pobreza multidimensional, este se va a elevar. ¿Por qué? Porque considera otros aspectos. ¿Ya? Porque una persona a lo mejor puede tener los ingresos suficientes, pero a lo mejor vive en un sector que la persona considera inseguro, o una vivienda que también considera que le faltan algunos elementos de seguridad, no pudo seguir estudiando, no puede mandar a sus hijos al colegio, o tiene problemas para trasladarse, o muchas dificultades para trasladarse de su casa al trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, hay otros elementos que aquí van a incidir y que por eso aumenta este porcentaje de pobreza cuando se mide de manera multidimensional. ¿Ya? La encuesta CASTEM mide todos estos aspectos, ¿ya? Para medir, digamos, la pobreza. Mide la carencia, o sea, la falta en aspectos que ya dijimos: educación, salud, trabajo y seguridad, vivienda, entorno, redes sociales. ¿Ya? Y ese aspecto es lo que mide la encuesta CASEM, y es lo que se considera como multidimensional. ¿Ya? Y aquí también consideramos, se compara el 2015 con el 2017. Y se ve la pobreza por ingresos, que está con el color naranja, amarillo, el rosado, que es la pobreza multidimensional, y los que están, coincide, están justo en ambas condiciones, ya sea ingresos como multidimensional. ¿Ya? ¿Y qué pasa en Chile? Esto es de 2017. ¿Qué pasa en Chile en cuanto a la pobreza por regiones? Fíjense que a nivel país el promedio es 8,6, porque esto mide solamente la pobreza por ingresos, ¿ya? Si nosotros vemos las regiones con mayor pobreza, las que superan el 8,6, las tres primeras, ¿ya? Uno observa el gráfico y dice, las tres con más alto porcentaje de pobreza. Y aquí uno puede mencionar a las regiones, por ejemplo, de la Araucanía. Se fijan, 17,2. Ñuble, 16,1. Y después aparecen otras regiones que tienen un porcentaje similar. Por ejemplo, estaría la región del Maule, la región del Biobío, y también con 12 estaría los ríos. ¿Se fijan? Aquí aparecen las regiones, está de hecho marcada el promedio, que sería 8,6, y las regiones que superan ese 8,6, que serían, si decimos los tres primeros lugares, la Araucanía, caso 17,2, 16,1, 12,7. ¿Por qué se concentrará la pobreza mayormente en estas regiones? Repito, la Araucanía, Ñuble y Maule. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? ¿Quién puede arrojar algunas pistas de por qué la pobreza se concentra mayormente en estas regiones? ¿Qué características tendrán estas regiones que la pobreza se presenta mayormente ahí? ¿Son regiones industrializadas? ¿Son más bien regiones dedicadas a la actividad rural, agrícola, forestal? ¿Quién puede arriesgarse ahí a contestar? ¿Serán industrializadas o serán más bien regiones rurales en que se dedican a la actividad agrícola, a la actividad forestal? ¿Alguien se arriesga? Este gráfico también nos sirve para ver las regiones con menos pobreza. ¿Ya? ¿Cuáles serían aquí las regiones con menos pobreza? O que tienen un porcentaje más bajo. ¿Quién puede decir? El gráfico está ahí, nos está hablando el gráfico. La que tiene, digamos, el más bajo índice de pobreza, ¿cuál sería? Magallanes, y luego vendría Aysén. Y después, en tercer lugar,
Antofagasta. Antofagasta, exactamente. Y son regiones bien distintas, una está en el extremo sur y la otra en el norte, Antofagasta, porque tienen realidades distintas. Las que tienen más pobreza en general son zonas rurales, ¿ya? Son menos industrializadas, son zonas rurales, en que la actividad económica fundamental es la agricultura, la parte forestal, ¿ya? Las distancias también que están en estas zonas, por ejemplo, para que los niños vayan al colegio, ¿ya? También es una dificultad. Para asistir al consultorio, para, digamos, atenderse, hacer un trámite, es más dificultoso en las zonas rurales. Y las que tienen menos pobreza, uno puede asociarlo con, por ejemplo, la zona en Aysén, bueno, Magallanes y Aysén, que son las que tienen los menores índices de pobreza, también por la condición climática. Ahí es bien difícil que pueda una persona sobrevivir en situación de calle, o sea, vivir en la calle por las condiciones climáticas que existen en estas regiones, sobre todo en la época de invierno, otoño. Entonces, es un poco más complicado ahí. Y en la zona de Antofagasta, la región de Antofagasta, que está en tercer lugar, ahí se asocia a mayores ingresos, sobre todo en el rubro de la minería. Pero aquí nosotros tenemos que considerar que no todas las personas que viven en Antofagasta se dedican al rubro de la minería, ¿ya? ¿Por qué digo que el rubro de la minería? Porque es ahí donde se pagan los mayores ingresos en Chile, ¿ya? Son los ingresos más altos, ellos negocian también bonos, etcétera, y por eso esto baja, pero es importante señalar que no todas las personas que viven en Antofagasta se dedican o trabajan en el rubro de la minería, ¿ya? Entonces también ahí es importante señalar eso, ¿ya? Esto en cuanto a las regiones. Y tenemos, ¿qué pasa con la región metropolitana? Fíjense que aquí se mide la tasa de pobreza multidimensional y los colores nos van indicando. Los colores más suaves son tonos entre azules, así celestes, tonos más suaves, más claritos, nos indican que hay menos porcentaje de población que se identifica con la pobreza multidimensional. Fíjense las comunas, los tonos más claros, ¿dónde están? ¿En qué comunas? ¿Qué me puede decir? El mapa no está hablando, no da información. Las comunas que están en los tonos más claros, ¿cuáles serían? Por lo tanto, menor porcentaje de pobreza multidimensional. ¿Cuáles serían acá? Arriesguense, los colores más claritos. Aquí está la comuna de la región metropolitana. ¿Cuáles son los colores más claritos? Las que tienen, y significa que, o sea, acuérdense que aquí está el significado de los colores. Menor porcentaje de pobreza multidimensional. Es Providencia, Vitacura, Las Condes. Exactamente, esas tres. Providencia, Vitacura y Las Condes, que son hacia la zona oriente. Después vienen otros tonos que van, digamos, aumentando su color. Y si nos vamos al otro extremo, los tonos más oscuros, hay tres comunas que tienen los tonos más oscuros. Por lo tanto, ahí es mayor el porcentaje de pobreza multidimensional. Serían las comunas de, fíjense, Cerro Navia, Lo Espejo y La Pintana. ¿Ya? Aquí, fíjense la simbología. Aquí, en estas comunas, hay un mayor porcentaje de pobreza multidimensional. Y aquí, por ejemplo, si uno busca la información, en estas comunas muchas veces no tienen, por ejemplo, acceso a servicios. No tienen, por ejemplo, en algunas no hay supermercados, tienen que ir a otra comuna. No tienen farmacias. Una sucursal de banco, por ejemplo, tampoco. ¿Ya? Entonces la gente tiene que desplazarse hacia otras comunas, hacer trámites, hacer compras, ¿ya? Y estas personas generalmente tienen que desplazarse, cruzar prácticamente todo Santiago, toda la región metropolitana, para llegar a sus trabajos que muchas veces están en el área de la construcción, y donde más hay construcciones en el sector oriente. Entonces eso también implica
trasladarse más tiempo implica mayor gasto y dedicar más tiempo a calidad de vida se afecta, porque no es lo mismo viajar dos horas para ir al trabajo que desplazarse, no sé, por 15 minutos, es bien distinta la situación, ¿ya? Y tener los medios, ¿ya? Porque a tener una movilización propia, a tener que desplazarse en la locomoción pública, transporte público, metro, buses, lo que fuera. ¿Se fijan? Entonces, aquí tenemos lo que es la pobreza multidimensional. Y en el caso de Puente Alto, tenemos a Puente Alto como un término medio. ¿Se fijan? Está entre el 10 y, uno puede decir, entre el 10 y el 20% de las comunas que tienen, digamos, ese porcentaje de pobreza multidimensional. ¿Ya? Entonces, esa es la realidad que nosotros tenemos aquí explicada en estos minutos. Relativas a la pobreza. ¿Ya? Sí. Entonces, dudas, consultas. La próxima clase vamos a trabajar con el tema opuesto, como podríamos decir. Es decir, vamos a trabajar con lo que es la riqueza. ¿Qué pasa con la riqueza? ¿Ya? Ya vimos, ya tenemos un mapa ahí más o menos clarito, pero vamos a ver, por ejemplo, qué pasa con la riqueza. ¿Ya? ¿Por qué se habla de que en Chile se acumula la riqueza? ¿Quiénes serían los grupos o las personas que mayores recursos acumulan en cuanto a riqueza? ¿Ya? Entonces vamos a ir trabajando con esos puntos y que son parte de ese gran objetivo que yo les mostré al comienzo, ¿ya? Que son varios temas los que vamos a tratar nosotros de aquí hasta que digamos que terminemos el semestre. ¿Ya? No sé si hay algún aporte, duda, consulta. La idea es que puedan participar en la clase, chiquillos, si se equivocan no importa, ya estamos aprendiendo, y puedan participar, desmutearse, ¿ya? Para que podamos, digamos, interactuar también en nuestra clase. ¿Ya? Eso entonces, pues, chiquillos. Profe, ¿Ya? Dígame. ¿el contenido que estamos viendo ahora va a corresponder a la última prueba o no? Desde la riqueza, sí. Sí, Ya. desde la riqueza en adelante. Si tú te fijas, diste la prueba, no ayer, antes de ayer. ¿Diste la prueba, Díaz? No, no me acuerdo si la diste o no, porque Sí, miré. la di. Ya. ¿Venían preguntas sobre la pobreza? Sí. Sí. Y yo les mandé la información. Entonces yo les puse ahí, cualquier duda, consulta, me preguntan. Pero venía toda la información. Y era cuestión de leer, de mirar, porque como les digo, los mapas, los gráficos hablan, nos da la información. Es cuestión de que uno los pueda observar bien y los pueda entender. ¿Ya? Pero de la próxima prueba que tenemos nosotros, que no han dado fecha todavía, pero tengo que ponerme de acuerdo, va a entrar desde la riqueza en adelante. ¿Ya? Riqueza, cómo funciona el mercado, y distintos temas que nosotros vamos a ir viendo, pero desde la próxima clase, la riqueza. De ahí en adelante entra en la prueba. ¿Alguna otra duda, consulta? ¿No? Ya, chiquillos, nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense harto y nos vemos. ¿Ya? Chao, chao, chiquillos.